toda su vida. A los que se dediquen a la medicina interna y reumatología técnicamente van a vivir de esto. Los que vivan, los que quieran ser nefrólogos igualmente, ¿ya? Porque sí o sí van a tener tratamientos a base de corticoides. Los pediatras, toda especialidad usa corticoides en algún momento de su vida, tanto los neuros como los traumas, todos van a usar corticoides, ¿ya? Entonces es un tema que tenemos que conocer y saber muy bien de qué trata, ¿ya? En primera instancia, los corticoides no son medicamentos como tal, son una hormona producida por el cuerpo humano, ¿ya? Va a empezar todo de lo que es la SRH, quien va lo que es estimular lo que es la ACTH, y la ACTH va a estimular lo que son las glándulas suprarrenales, ¿no? Y las glándulas suprarrenales en sí van a producir lo que son el cortisol, que van a convertirse en los distintos corticoides de manera normal o fisiológica por el organismo, ¿no? Esta tiene una retroalimentación negativa, un feedback negativo, que es muy importante que conozcamos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué quiere decir feedback negativo? Porque, digamos, si empieza a faltar uno, va a empezar a producir el otro en sobremanera. ¿Listo? Si empieza a faltar un poco de glándulas suprarrenales, va a estimular a la STH para que produzca más STH para que pueda producir más glándulas suprarrenales, como una especie de círculo. En cambio, los feedbacks positivos es que van empezando a acumularse, 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 acumularse. ¿Cuál es un ejemplo de feedback positivo? Es, por ejemplo, las hormonas tiroideas. ¿Listo? Pero este es un feedback negativo, o sea, una retroalimentación negativa. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que en el eje de lo que es la función de los corticoides, tenemos que ver que se va a activar en dos momentos primeramente. Uno, en un momento del día, ¿listo? ¿Ya? Los corticoides se van a empezar a incrementar más que todo tipo 7 a 8 de la mañana. Esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque nos va a decir en qué momento es preferiblemente administrar un corticoide, o por qué, digamos, ciertas pruebas de cortisol que vamos a hacer o vamos a pedir en el laboratorio las hacemos en este horario, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay un pico de corticoides, de cortisol en esta hora, ¿listo? Entonces ya de por sí nos está diciendo cómo va a ser nuestro tratamiento o cómo vamos a indicar nuestro tratamiento, o nos está indicando también ciertas cosas. Ahora, algo que igual tenemos que recordar es que empiezan a ver, el cortisol empieza a incrementar en horas de la mañana y puede traer muchas veces en el efecto en el paciente diabético a un efecto que ya hemos hablado la anterior clase, que es el efecto de la madrugada, ¿no ve? ¿En qué consiste? Que por incremento de las hormonas contrarreguladoras, como en este caso el cortisol, puede haber periodos de hiperglucemia. ¿Y cómo hemos dicho que se trata esa situación? Ah, pues simplemente incrementando nuestra dosis de nuestra insulina, ¿ven? Nuestra NPH de 12 horas que usamos mayormente, ¿ya? Entonces, ya tenemos una primera respuesta, sabemos que el cortisol se va a elevar en lo que es en horas de la mañana de manera fisiológica, ¿listo? Y la segunda es que se va a elevar en momentos de estrés, ¿listo? ¿Ya? El cortisol es una hormona de huida, se podría decir, ¿ya? De respuesta, de agresividad, ¿listo? Cuando el cuerpo se siente amenazada por cualquier situación, empieza a liberar cortisol, ¿listo? Entonces, ¿en qué momentos va a liberar más cortisol? ¿Listo? Cuando haya una respuesta metabólica al trauma. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, traumatismos, infecciones severas, lo que es pancreatitis, toda aquella respuesta que produzca una respuesta exagerada del cuerpo va a producir una liberación de cortisol y por tal razón de hormonas, a base de corticoides, ¿ok? Entonces, en esos dos momentos es cuando nosotros vamos a tener una elevación fisiológica del cortisol. Cuando hay estrés y cuando tenemos un ritmo diurno o en horas de la mañana, que es cuando más se libera, ¿ya? ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que necesitamos terapias a base de corticoides en dos momentos, o cuando hacemos estudios vamos a necesitar en dos momentos, cuando en horas de la mañana o cuando veamos que, por ejemplo, nuestro paciente está sufriendo un estrés, está sufriendo, obviamente su cortisol sistémico va a bajar o va a incrementar y va a consumirse rápido. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que ver antes de iniciar el tratamiento por corticoides, ¿ya? Algo que es importante recordar en la fisiología es que la corteza suprarrenal tiene tres zonas y cada zona tiene una función distinta.
¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. ¿Listo? ¿Y cuál es lo importante? Es que la zona glomerular se va a producir más que todo o va a hacer lo que es la producción de lo que es la aldosterona. Va a tener una función mineralocorticoide, ¿ok? Eso es lo que quiero que empiecen a ver. Mineralocorticoide va a hacer, cuando tenga su función, va a afectar a lo que es la absorción del sodio y del potasio. Por tal motivo, como va a controlar estos dos grandes, se podría decir, representantes electrolíticos, por indirecta también va presentar propiedades contra el control del volumen sanguíneo. ¿Listo? Va a hacer que se absorba o se disminuya el volumen intravascular. ¿Ok? Entonces, si va a controlar el volumen sanguíneo, indirectamente también va a afectar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, la zona glomerular se va a encargar de la parte mineralocorticoide. ¿Listo? En cambio, la zona fascicular, que es la que más produce cortisol, se llama glucocorticoidea o glucocorticoide. ¿Por qué es gluco? Porque tiene una afinidad lo que es a la glucosa. Sin embargo, esta va a controlar el metabolismo de la inflamación. ¿Listo? Esta va a controlar el fenómeno inflamatorio, la parte fascicular. La parte glomerular, vamos a ver que va a tener una función a nivel de electrolitos y agua, no es una función antiinflamatoria o inflamatoria como tal, en cambio la zona fascicular sí, ¿listo? Va a tener una parte antiinflamatoria. Entonces, por sus segmentos, vamos a presentar que va a tener dos distintas funciones muy distintas, una función mineralocorticoide y una función glucocorticoide. La zona reticular se encarga más que todo de la producción de ciertas hormonas, más que todo hormonas como estrógenos o androgénicos, como la testosterona, ¿listo? Sabemos que la principal producción de testosterona y de los estrógenos es a nivel de óvulo y de los testículos. Sin embargo, la zona reticular tiene una cierta función para producir estos. ¿Y por qué estamos mencionando esta situación? ¿Ya? No todos los corticoides van a presentar las tres funciones, ¿listo? Hay corticoides, hay medicamentos que se concentran más en una función glucocorticoide, que quiere decir una función antiinflamatoria. Y hay otros que también van a actuar a nivel mineralocorticoide. No solo van a contener una función glucocorticoide, sino también una función mineralocorticoide. ¿Listo? ¿Y por qué yo quiero una función mineralocorticoide? Es porque debe ser pacientes que tienen trastornos del sodio, son pacientes que tal vez tienen trastornos en el volumen sanguíneo, trastornos en la captación o en la eliminación de líquidos, ¿listo? Pero al mismo tiempo tienen tal vez un problema inflamatorio, ¿listo? O sea, queremos controlar también la parte inflamatoria. Entonces, hay corticoides que van a cumplir, que cumplen ambas funciones, mineralocorticoides y glucocorticoides, como también hay medicamentos que solo funcionan con función glucocorticoidea, ¿listo? O hay también, ¿cómo se llama esta situación? Corticoides que solo cumplen función mineralocorticoide y nada de función glucocorticoide. Entonces, cada uno es importante que estoy repitiendo esto. ¿Por qué? Porque no todos los corticoides funcionan y tienen la misma función, ¿listo? No todos los corticoides tienen función mineralocorticoide, a veces sí, pero a veces no. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir qué es lo que queremos o qué es la función que queremos en nuestro paciente, ¿listo? Tal vez tenemos un paciente con Addison, voy a buscar entonces un corticoide que tenga una poca función glucocorticoidea y más función mineralocorticoide. ¿Listo? ¿Me estoy dejando entender? O, por ejemplo, voy a tener una exacerbación de lupus. Entonces, no voy a buscar una función muy mineralocorticoide, función más glucocorticoide, ¿listo? Más antiinflamatoria. Entonces, por esa situación es que nosotros tenemos que aprender, y vamos a ver en este tema, que no todos los corticoides son lo mismo, y que no todos los corticoides van a cumplir siempre la misma función. O sea, todos piensan corticoides y dicen antiinflamación. No, vuelvo a repetir, ¿ya? No
todos los corticoides son antiinflamatorios, ¿listo? La gran mayoría sí, pero también tienen algunas funciones más mineralocorticoides que son esenciales para otro tipo de patologías, ¿ok? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? ¿De dónde viene el cortisol? ¿De dónde viene lo que es cuál es la materia prima para que se forme lo que es el cortisol? Es del colesterol, ¿listo? El colesterol con su enzima de decisión del CYP11A, esta va a producir lo que es la pregnenolona y la pregnenolona recién se va a dividir en estos tres grupos grandes, ¿listo? Uno que va a formar la aldosterona, que tiene función, ya hemos dicho, mineralocorticoide, que se encuentra en la capa glomerular, digo, en la capa ciclomerular, la parte de la función del cortisol, que va a presentar la función glucocorticoidea, que se encuentra más en la... ¿Listo? Y por último, la parte de las hormonas, las DHE, ¿listo? Que van a ser las partes de andrógenas, toda esa situación, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a ver que en la parte de la bioquímica, el cortisol o los corticoides parten de la síntesis del colesterol, ¿listo? Para que haya un buen sistema de defensa, o sea, para que haya una buena respuesta de los corticoides, necesitamos adecuadamente colesterol. ¿Por qué me voy a esto? Porque hay patologías que disminuyen el colesterol y por tal motivo el paciente tiene un sistema deficitario de lo que es la producción de hormonas. ¿Listo? ¿En qué pacientes vemos, por ejemplo, esto? ¿Algún ejemplo en el que tengamos pacientes con deficiencia de colesterol? A ver, Pacientes con dislipidemia, doctor. las dislipidemias son varias, digamos, y dislipidemias se refieren a una alteración ya sea de disminución de las grasas saturadas buenas y aumento de las grasas saturadas malas, digamos. Entonces, HDL, disminución del LDL, pero no. Más bien el colesterol está elevado, ¿no ve? Porque cuando decides usar hipolipemia antes, uno de los criterios es hipercolesterolemia. Pero aquí digamos que hay una deficiencia de colesterol, ¿en quiénes vemos? ¿Podría ser en hipertiroideo? Hipertiroideo y puede ser, pero no tanto. ¿Anémico? No. Anémico es otro metabolismo. Estamos hablando de lo que es el colesterol. ¿Quién metaboliza el colesterol? Y eso hemos hablado anteriormente. ¿Quién metaboliza? El hígado. ¿Listo? Pacientes hepatópatas tienen disminución de colesterol y de toda la serie de lo que son los lipidogramas. Por tal motivo, últimamente les digo, hay muchos estudios que se refieren a eso, ¿listo? A que los pacientes hepatópatas tienen una respuesta inmunológica disminuida por la situación de que no tienen colesterol y por ende entran en una insuficiencia suprarrenal precoz, ¿listo? A diferencia de otro paciente, ¿ya? A diferencia de lo que pasa con el diabético por fisiopatología está en un periodo inflamatorio continuo, ¿listo? Por tal motivo, él reacciona más rápido a la inflamación que un paciente como un hepatópata, ¿listo? Que bueno, eso lo vamos a ir viendo constantemente en las patologías. Entonces, ustedes ya están de por sí viendo que cualquier alteración de la sustancia prima puede repercutir en la patología de la enfermedad.
Y como hemos visto que el colesterol es la materia prima no solo del cortisol, sino también de la aldosterona y de ciertas hormonas, es por eso que, digamos, los pacientes hepatópatas crónicos tienen alteración a nivel de lo que es más que todo el manejo del sodio, tienen hiponatremias, tienen al mismo tiempo alteración inflamatoria, no se inflaman rápido como una persona normal y tienen alteración de las hormonas contrarreguladoras, más que todo a nivel del estrógeno. Por eso, digamos, que empieza a tener un hepatópata crónico, un bebedor crónico, tiene rasgos ginecoides, dicen, ¿no ve? Eso en su clase de semio han debido llevar, ¿no ve? ¿A qué se refiere con rasgos ginecoides? Ah, el vello púbico cambia de forma, al mismo tiempo tienen leve ginecomastia, toda esa situación, eso te hace pensar de que es un problema de un hepatópata crónico, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, como les vuelvo a mencionar, todos estos procesos se desarrollan aquí, en nuestra buena glándula suprarrenal, ¿listo? Y por esa situación es que empieza a producir estos trastornos, ¿ya? Entonces, el hígado y la glándula suprarrenal se tienen ¿cómo se podría decir? ¿Una relación? Sí, ¿ok? ¿Ya? Y ya estamos viendo de que todas nuestras hormonas, todo el cortisol parte en realidad de una sola única hormona que es el colesterol, que según a la enzima que vaya modificándose, como la aldosterona sintasa, la hidroxilasa, la 17 hidroxilasa, es que vamos a obtener nuestro producto final, ya sea aldosterona, cortisol u hormonas estrógenos o androgenoides. ¿Listo? Entonces, a nivel intracelular, hay que ver que hay una regulación positiva y una regulación negativa. ¿Listo? El cortisol va a ingresar dentro de la célula, ¿listo? Y va a empezar a hacer una codificación genética, ¿listo? Esta codificación genética va a empezar a producir ciertas proteínas que van a empezar a producir ya sea para mecanismos inflamatorios o mecanismos como la aldosterona, ¿listo? Pero más que todo mecanismos inflamatorios, que va a producir lo que es la situación de hormonas proinflamatorias, como las factores necrostimulantes, citocinas, entre otros, ¿no? En cambio, ¿por qué se refiere que hay una regulación negativa? Porque va a inhibir cuando hay demasiadas citocinas abundantes en el cuerpo, entonces empieza a enviar señales del tipo diciendo que hay que frenar la etapa inflamatoria, ¿listo? Y por tal motivo, en vez de producir sustancias proinflamatorias como la sustancia de corticosteroidal, el cuerpo empieza a producir más bien sustancias antiinflamatorias y antiangiogénicas. ¿Y con cuál objetivo? Para intentar inhibir esta catástrofe. Por eso, no sé si recuerdan, por eso en el proceso de la sepsis hay dos tipos de periodos, un periodo de Sears y un periodo de Kars, ¿no ve? El SIRS, que es un periodo en el que hay una respuesta exagerada del organismo, hay una respuesta inflamatoria exagerada, y el CARS, que es una respuesta de contrarregulación, en el cual el cuerpo ya se cansó de producir y debido a este feedback negativo que presentan las hormonas, empieza a disminuir su proceso inflamatorio. Por tal motivo, el paciente ya no está en leucocitosis, sino está en una leucopenia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Cuando hay una respuesta exagerada, inflamatoria, una respuesta de estrés exagerado, el cuerpo actúa produciendo hormonas de cortisol. ¿Listo? Eso ayuda, es bueno hasta cierto punto, porque cuando la respuesta es muy sobreexagerada, el cuerpo se hace sabio y dice, están matándome mucha inflamación, tengo que detener la inflamación y empieza a producir más bien hormonas o sustancias antiinflamatorias. ¿Listo? ¿Y eso qué va a causar? Que el cuerpo, en vez de estar combatiendo, empiece a descansar y llega a un punto en el que el paciente empieza después a disminuir su función de respuesta. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros usamos o abusamos de los corticoides por esta respuesta feedback negativa, entonces podemos hacer que nuestro paciente entre en leucopenias, neutropenias, ¿me estoy dejando entender? Hacemos que el sistema inmune se apague y por tal motivo, cuando haya una agresión de verdad, el sistema no responde, ¿listo? Y por eso el paciente tiende más mortalidad. No es porque, digamos,
bueno, es porque su cuerpo respondió mal, pero es porque nosotros hemos usado mal el medicamento desde un principio. Si sabemos que tiene este efecto de feedback negativo, entonces nosotros por conciencia no podemos alargar mucho el tratamiento por corticoides, ni tampoco lo podemos dejar infinitamente el tratamiento. ¿Me dejo entender? Tenemos que saber controlar, ¿ok? Por tal razón, el tratamiento con corticoides no es nomás dar tu pastilla o tu inyección y repetir cada semana. No, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay mecanismos genómicos, ¿qué quiere decir? A nivel intracelular que van a modificar la respuesta inmune del paciente. ¿Ok? Entonces, los corticoides van a afectar a todo el cuerpo humano. ¿Ok? A todos. ¿Listo? Desde arriba hasta abajo. ¿Ya? ¿Qué va a producir? Ya, como es una respuesta sistémica de los corticoides, a nivel del sistema nervioso central puede afectar lo que es el estado de ánimo. Al principio se representa con excitabilidad, que es decir, el paciente está agitado, está eufórico, está más dinámico. Sin embargo, en los tratamientos crónicos, como les digo, por esta situación de feedback a nivel intercelular, la euforia que presenta al principio va disminuyendo, llegando a periodos de depresión, insomnio, incluso psicosis. Cuando nosotros abusamos de estos tipos de medicamentos, podemos causar estos efectos negativos en un paciente que toma corticoides por largo tiempo. ¿Por qué creen que los pacientes, más que todo lúpicos, reumatológicos, tienen este problema de periodos de depresión? En parte es por saber que su enfermedad es incurable y es una enfermedad de larga data, son pacientes crónicos. Sin embargo, siempre andan tomando corticoides estos tipos de pacientes. Entonces, por tal razón, tienen un efecto también a nivel del sistema nervioso que puede causar depresión. Entonces, no les digo que no hay que tratarlos. Si hay que tratarlos, hay que darles. Sin embargo, hay que no intentar mantener dosis altas por muy periodos prolongados, porque la mayoría de las personas piensa y dice, ah, no, está tomando corticoides por largo tiempo, de seguro le va a dar Cushing. Todos piensan en Cushing, pero en nada más. Pero hay otros efectos, como vamos a ver más adelante, que pueden causar los corticoides. Y ya estamos viendo que afecta desde la cabeza. En principio causa euforia y después puede causar depresión. A nivel cardiovascular, ¿listo? A nivel cardiovascular causa dos efectos. Uno puede ser una hiperreactividad a lo que es el sistema adrenérgico, al sistema catecolaminas, que quiere decir, empieza a producir de sobremanera indirecta lo que es más respuesta simpática. Por tal motivo, los vasos tienden a la vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, va a haber aumento de la presión arterial. Punto número uno. Punto número dos. Como hemos indicado, algunos actúan a nivel mineralocorticoide, a nivel de la aldosterona, retienen sodio y por tal motivo retienen agua. Eso indirectamente va a causar lo que es retención de líquidos y aumento del volumen intravascular. Traducido, va a causar hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, los medicamentos corticoides a larga data causan hipertensión arterial. ¿Listo? Y no solo eso, sino que si no se controla de manera, pueden incluso aumentar o sobreañadir a producir una falla renal crónica. ¿Listo? ¿Qué fue primero? ¿La falla renal o la hipertensión? Nunca se sabe. Es como preguntar qué fue primero, el huevo o la gallina. Es bien difícil de determinar. Sin embargo, sabemos que ambas están asociadas y que ambas son una dupla que aumenta la mortalidad del paciente. ¿Listo? ¿Ya? A nivel del músculo esquelético, ¿listo? Al principio va a causar lo que es aumento de la degradación a nivel de las proteínas. Los corticoides destruyen lo que son las proteínas, determinando lo que es la degradación proteica. Por tal motivo, el paciente, como está destruyendo músculo, puede quejarse de dolores musculares, mialgias, artralgias, toda esa situación. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué el Cushing? ¿Por qué el paciente se ve gordito si es que está perdiendo músculo? ¿No debería verse flaquito? Claro que sí. Y aquí está el segundo punto. Actúa a nivel de los lípidos, ¿ya? Produce lipogénesis, ¿ok? Esta lipogénesis causa una redistribución del tejido lipídico
y causa al paciente que la grasa se acumule a nivel abdominal y también en la fase de lo que es en la cara y a nivel de la joroba, la famosa joroba de búfalo y la fase lunar que vamos a ver en los pacientes con enfermedad de Cushing. ¿Listo? Al mismo tiempo estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Formación de glucógeno a partir de otros segmentos que no deberían ser, en este caso como por ejemplo el hígado. ¿Y cuál es ese órgano? El músculo. Esto empieza a producir, empieza a sacar energía de las proteínas aumentando la proteólisis. Por tal motivo, el paciente empieza a ser flaquito, empieza a ser débil, o sea, empieza a ser flaquito de los pies, de los bracitos, pero empieza a acumular grasa en otros lados. Entonces, esa redistribución grasa es propia de los pacientes que abusan de los corticoides o tienen una alteración a nivel de los corticoides. ¿Listo? Y ya sabemos que causa a nivel del sistema inmunológico, va a causar disminución, puede causar linfopenia, puede causar supresión de la cascada inflamatoria. Entonces, los corticoides, y eso que no hemos visto hueso, porque igual en el hueso disminuye lo que es la absorción de calcio, a nivel intestinal igual puede producir lo que es la predisposición de úlceras, toda esa situación que vamos a ver en lo que es las reacciones adversas. Entonces, los corticoides tienen un efecto sistémico. No es solo que va a afectar al sistema inmunológico, no, ¿ok? Desde ahora les estoy diciendo, no solo va a afectar al sistema inmunológico, afecta a todos los órganos, sistema nervioso central, cardiovascular, musculoesquelético, metabólico, lipídico, inmune, renal, abdominal, gastrointestinal, ¿me entienden? Afecta a todos los órganos. Esta afección es la que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como les digo, la mayoría piensa que solo el tratamiento malo, aparte de los corticoides, te va a dar enfermedad de Cushing, y no es así. ¿Listo? No es así, ¿ya? ¿Es la reacción adversa más grave y evitable? Sí, pero no es lo único que puede producir, ¿listo? Creemos que está afectando a todo el organismo, a todo el sistema en general, ¿listo? Esto lo vamos a ver más ratito. Changos. Denme un segundillo. No encuentro mis diapos. Un segundillo, por favor. ¿Qué se pasó esto? Ay. Ya. Continuando. ¿Listo? Corticoides. Ya, entonces, haciendo una breve recapitulación, vemos que vamos a tener un estímulo a nivel central que va a pasar a la parte de la hipófisis, va a producir lo que es la CTH, que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, quien va a liberar lo que es el cortisol, la aldosterona o los distintos tipos de hormonas, ¿no? ¿Quién va a actuar a nivel del sistema inmune? Pues vamos a tener el cortisol. El cortisol va a actuar a nivel de lo que es como feedback negativo, digamos, y va a producir que, digamos, el sistema inmunológico vaya disminuyendo. Las hormonas antes mencionadas no solo van a actuar, por si acaso, el factor neuroestimular, las interleucinas, no solo afectan a nivel del cortisol, por si acaso, sino también tienen una respuesta positiva a nivel del hipotálamo y de la hipófisis anterior, ¿ok?
Por tal razón, quiere decir que, digamos, cuando hay una respuesta, cuando, digamos, nosotros, por ejemplo, sobreexageramos con el tratamiento a base de corticoides, no solo lo vamos a frenar a nivel de la corteza suprarrenal, no, sino que lo cortamos desde la parte central, nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestro feedback negativo, ¿ya? Por tal razón, nosotros cuando abusamos del medicamento, no es que, digamos, dejemos de tomar y el paciente recupere, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que vaya recuperando no solo a nivel de corteza, sino a nivel central y a nivel de lo que es la hipófisis. O sea, tiene que destruir 3 sistemas para empezar a funcionar o regularse por sí mismo el organismo, que eso es medio difícil y complicado. Lo que les decía, el cortisol tiene 2 picos, por si acaso. El primero y más grande se produce a las 8 de la mañana, es de 7 a 8 de la mañana, y el segundo se produce a las 4, más o menos de la tarde, esto es de la tarde por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esa situación? Porque nosotros, por ejemplo, cuando iniciemos las medicaciones a base de corticoides, necesitamos hacerlo mayormente en la mañana, ¿listo? ¿Por qué? Porque vamos a coincidir con el tratamiento, con la elevación del cortisol de manera fisiológica, y al incrementarla, nosotros tenemos más chance de mantener una constante de lo que es el medicamento número 1 y de hacer que, digamos, la respuesta sea mucho mejor y efectiva que si vamos a dar corticoides en cualquier otro momento del día. ¿Me dejo entender? Si nosotros vamos a dar o iniciar corticoides, lo ideal es darla con la crisis, bueno, con el momento en el que hay más cortisol a nivel fisiológico, que es en horas de la mañana. ¿Listo? En esas horas es cuando se optimiza mejor lo que es la absorción, la distribución de lo que es el corticoide. Por eso, digamos, van a ver, o cuando ustedes empiecen a hacer práctica clínica, que a la mayoría de los pacientes lúpicos, con artritis reumatoidea, Sjögren, etcétera, se les da en horas de la mañana. ¿Listo? No se les da en cualquier momento, se prefiere dar en horas de la mañana, en horas 7 de la mañana. ¿Para qué? Para cursar con este pico de cortisol matutino, ¿ya? ¿Qué pasa con la aldosterona? La aldosterona que hemos dicho que tiene una función mineralocorticoide, ¿tiene concentraciones más amplias en algún momento del día? No. ¿Listo? Por tal motivo, si quiero yo buscar mi función mineralocorticoide, puedo dar en cualquier momento del día. ¿Me dejo entender? Función glucocorticoide, voy a buscar ya mi medicación en horas de la mañana, tempranito. Pero si busco una función mineralocorticoide, no me importa el día, no me importa la hora. ¿Listo? Puedo dar cualquier hora. ¿Por qué? Porque ahí no hay picos como en el colesterol, como en el cortisol. ¿Listo? Entonces, por esa misma reacción fisiológica es que puedo incluso indicar lo que son mis mineralocorticoides cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo de lo que necesite mi paciente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los corticoides? Y esto ya lo he repetido a nivel de lo que es AINES. ¿Listo? Los glucocorticoides, bueno, vamos a actuar a nivel de lo que es la membrana de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, a nivel de la membrana de los fosfolípidos, vamos a lo que es la producción de lo que es va a estimular con la fosfolipasa 2, va a producir lo que es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se va a dividir según a la enzima que vaya a estar, ¿cómo se llama esto? Activada, ya fosforilada, va a ser o bien, y se va a ir por 2 vías, una por la vía de la ciclooxigenasa o por la vía de las lipoxigenasas. La vía de la ciclooxigenasa, como hemos visto, va a producir lo que son las prostaglandinas, las prostaciclinas, ¿listo? Y las prostaglandinas van a producir prostaciclinas y tromboxanos, ¿listo? O sea, toda la parte inflamatoria, toda la parte de la inflamación relacionada con los COX-1 y COX-2 y COX-3, ya la hemos visto en el anterior rote, que era el tema de AINES. Ya hemos visto toda esta parte. En la parte de las lipoxigenasas, mayormente es reacción a nivel de los leucotrienos, ¿listo?
¿ya? Y a nivel de los leucotrienos más que todo están las partes histamínicas. Aquí más claramente vamos a tener medicamentos como el Montelukast, como los antihistamínicos, ¿listo? Por esta parte de lo que es la situación de la lipoxigenasa, ¿listo? Que digámoslo así, si digamos nuestro paciente por alguna razón, digamos que toma, no sé, ibuprofeno, ¿listo? ¿Por qué hacen reacciones alérgicas si ya estoy inhibiendo la parte inflamatoria? Ah, es muy simple, porque la parte de los leucotrienos que se encargan más que todo de las reacciones anafilácticas, que se encargan más que todo de las reacciones de lo que es histamínicas, sigue todavía activa, ¿listo? Siguen todavía activa. Entonces, por esa razón es que, digamos, a pesar de que tome ibuprofeno, quiere decir que puede tener reacción alérgica al ibuprofeno, porque esta vía sigue expedita. Y es lo mismo por acá, digamos. Si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un rash alérgico, le estoy dando, no sé, un antihistamínico, como por ejemplo, eh, eh, como por ejemplo, no es levodopa, denme el nombre de un antihistamínico. Ahí se me vienen nombres de antihistamínicos. Ya, por ejemplo, eso. Pero todavía, digamos, al paciente le sigue ardiendo o le sigue. ¿Por qué? Porque todavía hay una fase inflamatoria que está activa. ¿Listo? Sin embargo, en el caso de los corticoides cortan todo de raíz. ¿Listo? Inhiben lo que es la formación del ácido araquidónico, inhibiendo la fosfolipasa A2. Por tal razón, no se forman ni siquiera ciclos de la lipoxigenasa, ni tampoco partes del ciclo de la ciclooxigenasa. No se forma nada. ¿Listo? Ninguno de los dos se forma. ¿Ok? Por tal motivo y por tal razón, es por eso que los glucocorticoides son los antiinflamatorios de excelencia. ¿Listo? ¿Ya? Porque por su mecanismo de acción que estamos viendo aquí, elimina todo, ¿listo? Disminuye todo proceso inflamatorio, ya sea por un ciclo o por ser el otro, ¿listo? Por eso digamos que cuando tú tienes una especie de rash alérgico, te pinchan corticoides y se te pasa más rápido que tomando tu antihistamínico, porque en el antihistamínico, por ejemplo, solo lo inhibes a nivel de la lipoxigenasa, pero todavía una ciclooxigenasa inflamatoria donde esa prostaciclina sigue activa. Sin embargo, cuando te estás con tu rash y te pinchas de pronto, no sé, tu corticoide se corta de raíz, o es el objetivo, cortarlo de raíz. ¿Listo? Por eso los glucocorticoides son los antiinflamatorios de extremo. Pregunta, ¿actúa sobre el dolor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vuelvo a preguntar, ¿los corticoides son analgésicos? Sí y no, ¿y por qué? Sí, doctor. John, a ver, preguntaremos al azar. John Quispe, Sí, doctor. ¿por qué? ¿Cómo es? Sí, pero ¿por qué? Aquí muchos dicen, sí, eso tiene función analgésica. ¿Por qué? ¿Cómo es? Ariana, a ver, responde. Levantaste la manita.
Doctor, la respuesta sería sí, porque como los corticoides actúan a nivel de la inhibición de de las fosfolipasas, y las fosfolipasas serían las enzimas que producirían la liberación del ácido araquidónico de la membrana, de la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. Entonces, el ácido araquidónico no ingresaría a ninguna de las vías, específicamente a la vía de la ciclooxigenasa para la formación específicamente de la prostaglandina E2, que está en relación con el dolor, porque leí que sensibilizaba las terminaciones libres que están en relación con el dolor. Doctor. Ya, está bien. Entonces, si digamos, tienes un paciente que está, no sé, con una hernia de disco, ¿tú le das corticoides? Ariana, tienes un pacientito que está con su hernia de disco, dice, me duele mi espalda, me duele mi espalda, ¿le das corticoides? Sí, doctor, porque sería la hernia de disco sería por compresión, entonces produciría una inflamación a ese nivel, sí, se daría. Ok. Sí, o sea, la respuesta está bien. ¿Listo? Eh, los, ¿Por qué les voy con esto? Porque todos piensan, o una gran mayoría piensa, que los corticoides tienen función directa sobre la analgesia. ¿Listo? Que en parte, como podemos ver por el mecanismo de acción, presentaría una respuesta analgésica, ¿ya? Pero no es la indicación la analgesia como tal, la indicación es la inflamación, ¿listo? Por eso les daba el ejemplo del pacientito con la hernia de disco, ¿ya? Al pacientito con la hernia de disco le está doliendo la espalda, no porque esté apretando, digamos, no por la excitación nerviosa, sino está por el proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, si yo le doy corticoides a una hernia de disco, estoy desinflamando la vaina del nervio y por ende lo estoy ayudando con su dolor, indirectamente, ¿listo? No es que yo esté buscando directa la analgesia, no, ¿listo? La analgesia, tienen que recordar que no está solo interpretado por los receptores de no solo está dado por las prostaciclinas o por las prostaglandinas, esos son irritantes que irritan el tejido nervioso y hace doler, pero también hay que ver que para tratar el dolor tenemos un sinnúmero de medicamentos, no solo los ANs, también tenemos lo que es la situación de los opiáceos, por ejemplo, de lo que son la situación de los medicamentos, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, los antineuríticos como la gabapentina, que igual tratan dolor, ¿listo? Según el dolor del paciente. Entonces, los AINES te van a disminuir dolor, sí, pero no la indicación es dolor. Y eso quiero que me entiendan, ¿ya? Los AINES se utilizan para tratar la inflamación. Si con eso puedes tratar o disminuir el dolor, bienvenido, ¿listo? Pero no es la indicación de primera línea. Los corticoides no están usados para tratar dolor, ¿listo? ¿Por qué me voy a esto? Porque muchas veces vienen los viejitos o ustedes mismos van a ir a su centro de salud, van a venir, me está doliendo la espalda, tiene una lumbalgia el abuelito. Ya, ¿y qué le pincha? Dexametasona, con diclofenaco, con complejo B. De eso, lo único que le está funcionando es el diclofenaco, porque es el antiinflamatorio. El corticoide no le está funcionando, o sea, está cumpliendo casi la misma función, más bien le estamos bajando las defensas al pobre abuelito y le puede agarrar una neumonía o cualquier cosa. ¿Listo? A eso me voy. Los corticoides tienen cierta función analgésica hasta cierto punto, pero no es la indicación. Vuelvo a repetir. Si tú quieres mejorar tu analgesia, pues puedes usar algo menos lesivo. Como hemos visto, los corticoides tienen una afección sistémica generalizada. ¿Ya? En cambio, los AINES, a pesar que igual vemos que tienen ciertas acciones adversas, son mucho menores que los corticoides.
¿Listo? Entonces en eso tenemos que ver siempre nuestro riesgo-beneficio. Si le beneficia a mi abuelo, si le beneficia a mi paciente o no. ¿Listo? Por eso, por ejemplo, en el paciente con artritis, si tengo una artritis deformante, obviamente me voy a ir por tratamientos con corticoides. Sin embargo, si mi artritis deformante ya está controlada, no hay proceso inflamatorio, tengo que disminuir mis corticoides y si le sigue doliendo, entonces puedo empezar a usar un AINE. ¿Listo? Un naproxeno, lo que es un ibuprofeno, ¿listo? ¿Para qué? Para evitarme una sobremedicación o para evitarme tratamientos erróneos. Por eso, vuelvo a repetir, el tratamiento de primera línea no es para el dolor, no son los corticoides. Si le están diciendo, ponle corticoide, ¿por qué? Ah, porque con eso se le va a pasar más rápido. Eso es mentira. ¿Listo? Si quieres hacer pasar el dolor más rápido, puedes usar otras asociaciones, paracetamol con ibuprofeno, como hemos visto, puedes utilizar tramadol con paracetamol, que eso sí le va a ayudar más, o incluso puedes utilizar ciertos relajantes musculares como metamizol. El metamizol tiene cierta función de relajante muscular, entonces un abuelito que tiene su lumbalgia le va a ayudar más que pincharle un corticoide. A eso me voy. ¿Listo? Y es la misma explicación que les doy, por ejemplo, a los que se hacen pinchar penicilina con corticoides. Les pinchan siempre penicilina con dexametasona. ¿Por qué? Porque con la dexametasona queremos evitarnos todo este ciclo de acá, tanto nuestra respuesta inflamatoria y nuestra respuesta de leucotrienos. ¿Y por qué? Porque la respuesta histamínica es pues, la que te hace sacar mocos. ¿Listo? La rinorrea, la leucorrea, toda esa situación es producida por una respuesta histamínica. ¿Listo? Por eso cuando te pinchan penicilina, ¿listo? Tú te sientes mejor, porque ya no hay esa respuesta de lo que es la respuesta de los mocos, toda esa situación. ¿Por qué? Porque te lo han cortado de raíz. Sin embargo, como cortan también de raíz, cortan pues tu sistema inmunológico y si necesitas unas defensas para tratar tu infección viral, si es viral, no la vas a tener. ¿Listo? ¿Y por qué te pinchan penicilina benzatínica? Por el hecho de que te dura una semana. Quiere decir, si tus defensas caen y lastimosamente ya ha caído tus defensas, puede ser lo más probable que en unos 2-3 días te dé una infección bacteriana. Pero como tienes un medicamento de reserva que te está durando una semana, te sobrecompensa, ¿ya? Entonces, ¿tiene su truco esas recetas que te dan? Sí, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos jugando con armas de doble filo, ¿ok? A muchos pacientes les irá bien por toda la explicación que les estoy dando, pero a otros no, porque puede ser que tal vez sí tenía ese paciente una neumonía y no una infección viral. Entonces ahí la infección va evolucionando y ahí el paciente va empeorando y en realidad ya va a volver a tu consulta con un cuadro séptico, ya no con una infección de una simple nariz que tenía, sino ahora está ingresando una sepsis. Por eso es importante que nosotros sepamos reconocer el manejo y el tratamiento y sepamos en qué momentos indicamos los medicamentos. Como les digo, siempre se tienen que basar en sus mecanismos de acción, en qué momentos funciona más, en qué momentos funciona menos y qué puede o no puede traer. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, los corticoides no son analgésicos. ¿Tienen una función indirecta analgésica? Sí. ¿Listo? Pero no es su función principal la analgesia. Si quieren buscar analgesia, tienen que usar otros medicamentos. AINES, pueden asociar AINES con opiáceos, AINES con antineuríticos, ¿me entienden? ¿Listo? AINES con antiespasmódicos. Pueden usar si es que quieren tratar dolor. ¿Listo? Pero si lo que quieren tratar es inflamación, que esa inflamación puede causar dolor, entonces ahí sí están indicados los corticoides, ¿ya? No es como les digo, o sea, yo ahorita les estoy dando ejemplos que van a ver que abunda mucho y eso es mala praxis médica, que le estén pinchando al abuelito corticoide con su AINE, con su complejo B. Eso en todos lugares. Y Dexa. ¿Y por qué usan Dexa? Ahorita vamos a ver por qué usan Dexa. ¿Listo? O los abuelitos que vienen y ustedes están enfermos y hacen pinchar Penny con Dexa. ¿Por qué? Pues bueno, por la explicación que les he dado, pero como les digo, a algún paciente no le va a funcionar bien y va a venir peor. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que entenderlo. ¿Y cómo lo entendemos? Con la base de la farmacología. ¿Ya? Ahora, esto es lo que
casi el punto principal, que es lo que quiero que me entiendan de los corticoides, ¿ya? Hemos visto, o bueno, ya hemos mencionado que no todos los corticoides tienen la misma función. ¿Qué quiere decir? Algunos son más mineralocorticoides, otros son más glucocorticoides, o ambos son, o tienen ambos la misma capacidad. ¿Listo? Pero no solo eso, los corticoides van a variar, uno, como les digo eso, en su potencial antiinflamatorio, qué tan potentes son como antiinflamatorios, la función mineralocorticoide, su vida media y su dosis equivalente. ¿Qué quiere decir dosis equivalente? Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero administrar, no sé, 1 gramo de metilprednisolona, por ejemplo. No cuento con metilprednisolona, cuento con solo, quiero administrar 500 miligramos de metilprednisolona. No tengo metilprednisolona y solo cuento con dexametasona, por ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer es sumar las dosis de dexametasona que hagan casi el mismo valor que 500 de metilprednisolona. ¿Qué quiere decir? 500 de metilprednisolona equivale casi a 32 gramos de dexametasona. En pocas palabras, ustedes, si no cuentan con un corticoide, no quiere decir que el mundo se acabó. Pueden usar equivalencia de otro medicamento corticoide igual para llegar a ese mismo punto u objetivo. Eso se llama dosis equivalente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, todos los corticoides, por si acaso, tienen una dosis equivalente. ¿Qué quiere decir? Que tal vez 4 miligramos de dexametasona equivale casi a 200 miligramos de hidrocortisona, o equivale a 10 miligramos de prednisona, o equivale a 0.25 miligramos de fluorocortisona, por dar un ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, cada corticoide tiene una dosis equivalente. ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque, como les digo, pues nosotros vamos a empezar dosis equivalente. Y este cuadrito, ahorita les voy a mostrar un cuadro más completo, ¿listo? Que nos va a mostrar cómo es la potencia antiinflamatoria con su función mineralocorticoide. Por ejemplo, la hidrocortisona tiene función glucocorticoide, porque actúa a nivel antiinflamatorio, y función mineralocorticoide. ¿Listo? Tiene las dos. Sin embargo, la prednisona tiene función más glucocorticoide y mucho menor mineralocorticoide. En cambio, la dexametasona tiene una gran función glucocorticoide o antiinflamatoria, pero no tiene función mineralocorticoide. ¿Lo logran ver? No tiene función mineralocorticoide. ¿Ya? Y como vemos, la fluorocortisona, que es otro medicamento a base de corticoides, tiene una función muy poca antiinflamatoria y más tiene una función mineralocorticoide, es casi el mineralocorticoide puro. ¿Ya? ¿Y por qué hay esa situación? ¿En qué pacientes yo necesito una función más mineralocorticoide? Para el grupo. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué patologías necesitan más una función mineralocorticoide? Asma y EPOC. Mineralocorticoide. De las enfermedades renales, doctor. No, estás por ahí, pero no. Doctor, ¿sería Enfermedad de Addison. Muy bien, enfermedad de Addison, ¿ya? En la enfermedad de Addison hay una insuficiencia de tipo suprarrenal donde el paciente no puede producir aldosterona. Entonces, por tal razón, el paciente necesita que nosotros le pongamos aldosterona, ¿ya? Entonces, como pueden ver,
en esos casos de esos pacientes podemos darle fludrocortisona, porque vamos a producir la aldosterona. En cambio, no queremos una función antiinflamatoria, ¿me entienden? No queremos una función antiinflamatoria, entonces no puedes. Si no cuento con esto, puedo darle el siguiente, que es la hidrocortisona, ¿listo? Que es parte del esquema de tratamiento, donde tenemos también función mineralocorticoide y antiinflamatoria. Y si en el peor de los casos no cuento con eso, podemos bajar un poco más a darle prednisona, ¿listo? Pero ¿por qué me voy a esto? Porque si tienes un paciente con Addison, no le puedes dar dexametasona porque no tiene esa función mineralocorticoide. ¿Listo? Estoy dejando ver claro, ¿no ve? No todas las patologías se manejan y no todos los corticoides, es decir, corticoides antiinflamatorios, no tienen función antiinflamatoria, pero a veces lo que buscamos no es eso, es buscar nuestra función mineralocorticoide. Otro ejemplo claro de esto es, por ejemplo, en el paciente con shock séptico refractario. ¿Listo? Los que ahorita, digamos, bueno, no es mucho de este tema, vemos lo que es el tema del Survivor, que es las últimas actualizaciones de la sepsis. En ahí, por ejemplo, nos dicen que si nuestro paciente está con un shock séptico refractario, que quiere decir que no responde a medidas de líquidos, ni tampoco a medidas de lo que son vasopresores como la noradrenalina, hay que iniciar lo que es corticoides. ¿Listo? Más que todo hidrocortisona. ¿Por qué? Porque se ha visto que en el cuadro séptico hay una insuficiencia suprarrenal relativa, que quiere decir que debido a toda la crisis que está pasando el cuerpo por el proceso inflamatorio, sus reservas de inflamación caen. ¿Listo? Entonces el cuerpo tiene que producir más lo que es una respuesta inflamatoria, pero no puede, por eso hay una insuficiencia suprarrenal relativa. ¿Listo? Entonces, por eso se les da corticoides a los pacientes sépticos, no para detener el proceso inflamatorio. Eso quítenselo de la mente. El objetivo de por qué le damos corticoides a un paciente séptico no es para detener la inflamación, no, en ningún momento, ¿ya? Lo que yo quiero es mejorar esa insuficiencia suprarrenal relativa que cursa por el proceso inflamatorio. ¿Listo? Por eso el tratamiento es a base de fludrocortisona o por tratamiento a base de lo que es hidrocortisona. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, se vayan quitándose de la mente que para un paciente séptico lo que quiero es bajarle la inflamación. No, vuelvo a repetirles, es para tratar la insuficiencia suprarrenal relativa. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, los tiempos de vida, ¿ya? El tiempo de vida de la hidrocortisona es aproximadamente de 8 a 12 horas. Se considera vidas medias cortas, incluso son de 4 a 6 algunos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un corto tiempo, ¿ya? Los corticoides igual se clasifican si tienen una vida corta, una vida intermedia o una vida larga, ¿listo? ¿Por qué se llama corta? ¿Por qué? Porque estamos, como les digo, de 8 a 12. Intermedia, de 12 a 36 horas, casi aproximadamente un día más menos 12. ¿Listo? Esa es una dosis intermedia. Y larga más allá o sea, 48 más menos 12. ¿Listo? Casi 2 días te dura el efecto de la dexametasona. Por eso también les hacen pinchar dexametasona. ¿Listo? Porque dura más tiempo, ¿ya? Entonces, te da 2 días en los que, digamos, no hay proceso inflamatorio, mientras tanto, el antibiótico o tu cuerpo está ahí intentando regular lo que puede, y ahí también bajan los efectos adversos, ¿listo? Por esa situación, entonces, es que, digamos, se prefiere a la dexametasona en ciertos campos, más que todo para la inflamación, ¿ok? Entonces, ya de por sí, vemos que los corticoides se clasifican en ¿qué? Uno, en tiempo de vida. Si tiempo de vida corta, tiempo de vida intermedia o tiempo de vida larga, ¿listo? 2, si tiene función glucocorticoide, mineralocorticoide, o solo son mineralocorticoides o solo son glucocorticoides. ¿Listo? Número 3, por la potencia antiinflamatoria. ¿Listo? A los que tienen gran potencia y hay otros que tienen potencia intermedia y hay otros que tienen potencia baja. ¿Listo? Por ejemplo, vemos que si queremos una potencia antiinflamatoria grande, tenemos que pinchar dexametasona. ¿Listo? No me sirve pinchar
hidrocortisona. ¿Por qué? Porque su potencia antiinflamatoria es menor. ¿Listo? Si yo quiero una respuesta más agresiva, más fuerte, entonces voy por la Dexa. ¿Listo? ¿Ya? Y entonces esas son las cuestiones que tenemos que empezar a ver. La clasificación entonces es muy distinta. ¿Ya? Vámonos por lo que está en su cuaderno y lo que va a ser muchas preguntas de examen. ¿Ya? Los corticoides vamos a encontrar en toda forma. ¿Ya? Desde ahora les voy diciendo, vamos a encontrar en pastillas, vamos a encontrar en cremas, vamos a encontrar en inhalantes, vamos a encontrar en lo que es en inyectables, ¿listo? Hay en toda forma los corticoides, ¿ya? ¿Qué corticoides ya hemos visto? Hemos visto los que se usan para el asma, ¿ya? La budenosina, la budenosina, entre otros, que son corticoides inhalados, ¿listo? Esos corticoides cuya función es intentar modificar la enfermedad, ¿ya? Esto es un término que quiero que me entiendan. Los corticoides, su función en sí no es disminuir la inflamación, su función es modificador de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Por eso el primer cuadrito que les he mostrado era un cuadrito a nivel de la célula. ¿Listo? Estos medicamentos no actúan a receptores, no actúan a nivel genómico. Van hasta el interior del ADN para modificarlo, para ver si produce o no produce ciertas citocinas. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es tratar como modificador de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con artritis, ¿listo? Con mi artritis, que está destruyéndome sus deditos, el uso de los corticoides no es para disminuir la inflamación o no es para tratar el dolor. No, el objetivo del tratamiento es llegar a nivel celular, a nivel genómico. ¿Para qué? Para que su cuerpo ya no se empiece a destruir, para que el cuerpo del paciente ya no destruya su cartílago. Y por tal motivo, al no destruir su cartílago, bueno, entonces la deformidad, lo que es la incapacidad va a disminuir. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Los corticoides, su objetivo de tratamiento no es la inflamación, dolor, nada. Es modificar la enfermedad. ¿Listo? Por eso, en toda enfermedad autoinmune que de pronto se esté descontrolando, el tratamiento es corticoide. No el objetivo es para disminuir la inflamación. No, quítense esa cabeza. El objetivo es para disminuir el proceso de agresión que está refiriendo el proceso autoinmune que está haciendo el paciente. Claro que va a causar con inflamación e indirectamente estamos la misma, sí, pero lo que estamos tratando es modificar las interleucinas, intentar modificar los glóbulos blancos, intentar modificar lo que son los linfocitos T, los linfocitos B, con el objetivo de que dejen de lesionar a la pobre célula. Y ya dejando de lesionar a la célula, bueno, pues igual van a intentar disminuir los procesos inflamatorios. ¿Listo? Entonces, eso es algo que quiero que me entiendan. ¿Listo? Los corticoides no tienen la función de antiinflamatorio, tienen función modificadora de la enfermedad. ¿Listo? Ahora, hay ciertas indicaciones especiales con ciertas circunstancias especiales, sí, como por ejemplo la sepsis que hemos visto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes usen corticoides, quieran usarlo más que todo para patologías específicas, ¿ya? Pueden usarlo para todo, hemos visto que podemos usarlo para todo, podemos usarlo para un resfrío, podemos usarlo para lo que es un dolorcito, una hernia, podemos usarlo, pero no es la indicación de primera línea, ¿listo? Ya, eso no es la indicación. Por eso, digamos, como te digo, su objetivo es modificar la enfermedad para evitar la inflamación, para evitar la autodestrucción de la célula. Por eso, digamos, los pacientes de lupus, de artritis, de Sjögren, toda esa situación, lo que es su tratamiento, no lo uso yo para la inflamación, lo uso para otras cosas. O sea, mi objetivo, claro, indirectamente es la inflamación, pero no es mi principal objetivo. ¿Listo? Mi principal objetivo es destruir esa cadena en la que el cuerpo se está autodestruyendo a sí mismo. ¿Listo? Por eso actúa a nivel tan arriba. Por eso actúa a ese nivel.
¿Listo? Entonces, ya hemos visto que los corticoides vienen en toda medida, ¿listo? En toda medida y en todo uso. Hemos visto características como, por ejemplo, que los corticoides inhalados, solo un 0.8%, digo que de un 80% es lo único que absorbe, el otro 20%, digo que no se absorbe, el otro 20% va directo a lo que queremos que es, que llegue al tejido pulmonar, ¿listo? Por eso te digo, por eso hemos dado ese ejemplo, porque el objetivo de los corticoides no es disminuir la inflamación, es disminuir lo que es el proceso de la enfermedad para disminuir el proceso de moco, de la hiperreactividad bronquial, de la inflamación después como tal. ¿Listo? O sea, la patología del asma no estamos tratando nosotros la inflamación, estamos tratando la hiperreactividad bronquial y la hiperproducción de moco. ¿Listo? Y lo mismo pasa con las distintas enfermedades autoinmunes. ¿Ya? No estamos buscando nosotros que la inflamación de la artritis, no, estamos buscando la disminución de los linfocitos T, disminución de linfocitos B, que causan la destrucción del tejido cartilaginoso, y eso ocasiona lo que es la inflamación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, hemos visto que hay de todos. Hidrocortisona, vamos a encontrar vía oral, vamos a encontrar endovenoso. Cortisona, vamos a ver, encontrar endovenosa. Fluodrocortisona, inhalatoria. Prednisona, pastillas. Prednisolona, pastillas. Metilprednisolona, endovenoso, frasco. ¿Ya? Triancilonona, crema. Betametasona, pastillas, ampollas, cremas. Dexametasona, ampollas, pastillas. ¿Listo? Entonces, como podemos, incluso hay estas versiones hay en gotas para las guaguas, por si acaso. ¿Y cuándo utilizo dexametasona en gotas para la guagua? Pues para nebulización. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a los niños les da algo llamado crupularingio. ¿Ya? ¿Qué es esa madre? El crupularingio es una especie de inflamación a nivel de la laringe que les causa una tos especial. Que eso van a ver en su clase de pediatría. ¿Ya? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, tienen indicaciones, en el caso, por ejemplo, de una amenaza de parto prematuro, utilizamos la betametasona para la maturación pulmonar del feto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ya desde ahorita les estoy diciendo que las indicaciones empiezan a ampliarse en ciertas situaciones específicas. Ya hemos hablado de la cuestión de la sepsis, hemos hablado de la cuestión de las enfermedades autoinmunes, estamos hablando de la cuestión de amenazas de parto prematuro. ¿Listo? ¿Ya? Y, por ejemplo, hay ciertas infecciones en las que yo necesito sí o sí desinflamar el tejido, ¿ya? Como por ejemplo las meningitis, ¿ya? Más que todo meningitis tuberculosa, ¿ya? Ahí, por ejemplo, es una indicación el uso de corticoides. ¿Por qué? Porque la irritación le va a causar convulsiones, va a causar que el paciente se muera más rápido. En esos momentos uso corticoides. En casos de tumores cerebrales, que por el proceso inflamatorio está causando síndrome de hipertensión intracraneal, ahí tengo que usar corticoides. ¿Listo? Ya, para bajar esa hipertensión intracraneal y evitar que un paciente se muera o convulsione, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos de nuevo. Hidrocortisona, ¿ya? La hidrocortisona tiene una potencial antiinflamatorio y una potencial de lo que es mineralocorticoide 1,1. Su tiempo de acción es bajo, como hemos dicho, ¿ya? Y su dosis equivalente de 20. La cortisona, que es la natural del cuerpo, tiene ambas funciones, función antiinflamatoria y función también mineralocorticoide, mucho menor que la hidrocortisona, por si acaso, ¿listo? E igual son de duración de acción baja, ¿listo? Ya hemos visto las dos de acción baja, ¿listo? Ahora vamos a ir con las de acciones intermedias. Tenemos aquí a la fluodrocortisona. La fluodrocortisona tiene función antiinflamatoria mucho menor porque su función más es mineralocorticoide. ¿Y en quiénes vamos a buscar esto? En pacientes con insuficiencia suprarrenal. El tiempo de vida es intermedio, ¿listo? Y la dosis equivalente, este es el único corticoide que no tiene dosis equivalente. ¿Por qué no tiene dosis equivalente? Porque la fluodrocortisona se administra por vía inhalatoria. ¿Listo? ¿Ya? Y se distribuye de distinta manera. ¿Ya? La fluodrocortisona tiene esa característica. ¿Ya? Prednisona. ¿Ya? La prednisona es el medicamento bioral más utilizado para los tratamientos de sostén o para los tratamientos domiciliarios de los corticoides. ¿Ya? Es igual, hay harto en los pueblitos. ¿Ya? Viene mayormente de 5 miligramos, 5 a 10 más o menos. Ya puedes llegar hasta una dosis de 20 miligramos por si acaso. ¿Cómo va a venir?
tiene un potencial antiinflamatorio mayor. ¿Tiene potencial de mineralocorticoide? Sí, ya, pero más tiene una función glucocorticoide. Por eso, digamos, este es el tratamiento de sostén de muchas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Tiene un tiempo de vida intermedio, quiere decir, como hemos visto, intermedio no es largo, puedes administrarla una vez al día, ¿ya? Esto se toma una vez al día. ¿Y cómo se toma? Hemos dicho, de preferencia en las mañanas. ¿Listo? La prednisolona es muy parecida, ¿listo? Tiene casi lo mismo, la misma función antiinflamatoria, la misma función de mineralocorticoide y el tiempo de acción es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es una molécula que supuestamente trae menos efectos adversos, pero que al final de cuentas ciega, tiene la misma cantidad de efectos adversos. ¿Ya? La metilprednisolona, por si acaso, es el medicamento que se usa más que todo para exacerbaciones agudas. ¿Por qué? Por su mecanismo de acción. La metilprednisolona como la dexametasona empiezan a tener efectos de acción más rápidos, empiezan a hacer su efecto a los minutos, si no me equivoco, a los 30 minutos, a diferencia de la hidrocortisona que empieza a hacer función a las 1 o 2 horas, ¿listo? O por ejemplo de la prednisona que empieza a hacer efecto de acción de 2 a 4 horas, ¿ya? En cambio, lo que es la cuestión de la metilprednisolona y de la dexametasona tiene un efecto de acción mucho más precoz, junto con la betametasona, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la betametasona está indicado para maduración fetal, porque queremos que madure lo más antes ese bebito, ¿listo? Y tiene un efecto antiinflamatorio muy alto y superior, ¿ya? La metilprednisolona tiene una función alta, se podría decir, porque es de 5, ¿ya? De lo que es función glucocorticoide. ¿Listo? La función glucocorticoide. ¿Ya? Y en cambio una función de lo que es el mineralocorticoide tiene, pero es mucho menor. ¿Ya? Entonces, por esa situación, la metilprednisolona es un medicamento bastante utilizado para exacerbaciones agudas. ¿Ya? Lo que me parece igual interesante es que la metilprednisolona, ¿ya? Sí tiene cierta función analgésica, ¿listo? A diferencia de sus hermanas. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de las fibras C, no mielinizadas. Por tanto, esta situación hace que tenga una cierta función analgésica, a diferencia de las otras corticoides, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la metilprednisolona está muy indicado para dolores del tipo neuropático, ¿ya? Sin contar, como les he indicado, debido a su efecto y a su potencial de acción, está indicado también muchas veces para las exacerbaciones agudas de ciertas patologías, ¿listo? Como exacerbación de nefropatía por lupus, entre otros, ¿ya? La triamcinolona, como les indiqué, hasta donde yo sabía, más que todo ahí en crema, tiene más función antiinflamatoria, y la betametasona y la dexametasona son los por excelencia, los de acción más antiinflamatoria. ¿Listo? Y su tiempo de acción es más larga, aproximadamente de 48 horas, más o menos 12. ¿Ya? Entonces, por tal razón, por estas características que tiene, es que la betametasona y la dexametasona son medicamentos que se utilizan, se podría decir, para cuando queramos igual una función glucocorticoidea. ¿Listo? ¿Ya? Y está indicado en ciertas patologías en específico. Por ejemplo, para los pacientes con meningitis, con TB meningia o meningitis, es preferible usar estos tipos de corticoides. ¿Por qué? Porque tienen una acción antiinflamatoria mucho más potente, ¿listo? Mucho más potente, y también al mismo tiempo porque tiene una vida de acción más larga, ¿ya? Pero para pacientes, por ejemplo, con meningitis es 8 cada 8 es, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos una acción muy, muy antiinflamatoria, ¿ya? Entonces, la dexametasona y la betametasona están más que todo reservadas para esos casos. Para casos de meningitis, está reservado para lo que es el caso de lo que son tumores cerebrales, ¿listo? Que estén causando hipertensión intracraneal, o
para lo que es las infecciones por triquinosis que esté causando procesos convulsivos, están indicados los corticoides a grandes dosis, ¿ya? Hasta cierto punto, o sea, no es solo dar corticoide, también hay que dar el antibiótico, el antiparasitario, por si acaso, ¿ya? No es solo de corticoide, ya no, tienen que sí o sí también tratar la meningitis, si no se va a morir el paciente, ¿ya? Pero nos va a ayudar con el tratamiento, ¿ya? Al mismo tiempo, como les he indicado, la betametasona está indicado para amenaza de parto prematuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la maduración fetal, ¿listo? Entonces, con eso ya podemos saber y entender que estos medicamentos pueden pasar lo que es la barrera placentaria, ¿listo? ¿Ya? ¿Y por qué le doy betametasona y no dexametasona? Es porque, digamos, la betametasona se ha visto que tiene mayor penetrancia a nivel pulmonar de los bebitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos, cuando tenemos un paciente con amenaza de parto prematuro, madurar el pulmón, ¿listo? Y se ha visto que tiene mayor preferencia a lo que es la betametasona. No tengo betametasona en un área rural, ¿puedo utilizar otro? Claro que sí, puedes usar dexametasona, ¿ya? Porque igual pasa la mayoría encefálica. Tiene menos preferencia por tejido pulmonar, pero funciona. ¿Listo? Entonces se puede usar. Entonces, como podemos ver en la tabla y también con las dosis de equivalencia, podemos entender que no es necesario que, digamos, dependamos de un solo corticoide. Podemos depender de distintos corticoides según a la función que queramos en nuestro paciente, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un paciente que está no sé, una exacerbación de lupus y no cuento con dexametasona, prednisona, ni metilprednisolona, ¿puedo darle hidrocortisona? Puedes darle, ¿ya? Claro que tienes que dar una dosis un poco más alta, tienes que buscar una dosis equivalente, ¿no es? Pero puedes darle. Pero no tienes que olvidar que también vas a tener una cierta función mineralocorticoide, ¿ya? Entonces, los corticoides, como podemos ver, tienen sus características específicas. No es solo pinchar corticoides a lo loco, o no es solo pinchar corticoide porque el de lado le está poniendo ese corticoide, no. Como están viendo, tiene su explicación fisiológica, tiene su explicación fisiopatológica y tiene su explicación farmacológica, ¿ya? Así que a la próxima que les digan, ¿qué te han pinchado? Dexametasona, ¿por qué te deja pinchar? Y es que estaba con mucha rinorrea, ya no podía más. Bueno, ya es entendible, Dios. Pero no es lo ideal, sigue siendo mala praxis, ¿listo? No es lo ideal, ¿ya? Pero al menos ya saben por qué les están haciendo ciertas cosas, ¿listo? ¿Qué pasa si nosotros usamos corticoides de manera continua? ¿Listo? Ya, lo primero que quiero hablarles es de la retirada abrupta. Cuando tengan un pacientito que está tomando corticoides por más allá de 3 semanas, 2 a 3 semanas, nunca pueden retirar los corticoides de golpe, jamás. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? No sé, tengo un pacientito que, digamos, está internado por meningitis y le hemos estado dando dexametasona 8 cada 8 por durante ya 25 días. Pero ya está bien, ya ha mejorado mucho, ya está consciente, ya habla, ya no hay fiebre, bien. Ha funcionado muy bien mi tratamiento con antibiótico. Y decido quitarle los corticoides, jamás en la vida retiren de golpe. ¿Listo? ¿Ya? Nunca retiren de golpe. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, hay un feedback negativo en la parte del uso de los corticoides. Por tal motivo, va a haber una supresión de lo que es tanto del ACTH como del CRH. ¿Listo? Como les he indicado, va a actuar a 3 niveles, no solo a nivel de la glándula, sino arriba y más arriba. Entonces, por tal motivo, a nivel de la hipófisis y a nivel central, va a inhibir, o sea, si le quitas de golpe los corticoides, no es que va a producir corticoide de una, no es que va a decir, ¿saben qué? Ya no tengo corticoides, tengo que producir. No, el cuerpo dice, no, debemos estar igual. Entonces, hay una supresión completa del cortisol. ¿Listo? Eso causa insuficiencia suprarrenal aguda y por eso se puede morir tu paciente, sí. ¿Listo? Porque le estás quitando todos los corticoides de golpe. ¡Pam! Y su cuerpo tampoco está produciendo corticoide. ¿Por qué? Porque ha hecho un feedback negativo. ¿Listo? Por tal motivo, vuelvo a repetir, jamás hay que retirar los corticoides de golpe.
¿Listo? Entonces, doctor, ¿qué hago? Se llama una retirada paulatina. ¿Qué quiere decir? Si de pronto mi paciente recibía 8 cada 8 de dexametasona, estaba recibiendo hasta el día 26, 8 cada 8, entonces luego tengo que bajar a 8 cada 12. ¿Listo? Luego a 4 cada 12 y luego 4 cada 24 y tengo que hacer una declaración progresiva cada tercer día. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que mi paciente, cuando haya esa disminución de corticoides, su cuerpo diga, ¿saben qué? No estamos presentando corticoides, hay que empezar a producir. Y el sistema, aparte de lo que es el cortisol, de lo que es el etc., igual al mismo tiempo va a empezar a entender esa metodología y va a empezar a producir. ¿Listo? ¿Ya? Si yo le quito de manera rápida, como les digo, voy a causar una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Qué quiere decir eso? El paciente va a entrar en Addison de golpe, ya no va a poder, va a entrar en coma y ahí se nos va a morir. ¿Listo? Entonces, esto lo van a ver más que todo en medios hospitalarios, que por ejemplo tienen mucho miedo de quitar los corticoides a veces, o son muy cautelosos. ¿Por qué? Porque existe esta supresión. ¿Listo? Entonces, no quiten los corticoides de golpe, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque vamos a producir una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Ya? Entonces, ya les he explicado por qué, así que si les preguntan a sus docentes, ¿por qué no le estamos retirando el corticoide? Ah, es porque estás con un feedback negativo por la parte central, todavía no hay producción de lo que es cortisol endógena, por tal razón, si le quitamos de golpe va a producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Fácil, ¿no ve? Espero que sea fácil, que la verdad ustedes tienen que entender esta situación, ¿ya? Pero no solo va a producir eso, ¿ya? Vamos a tener problemas a nivel de los distintos órganos. Uno, el principal órgano que llora cuando utilizas mucho corticoides es el famoso, los huesos, ¿ya? Casi un 30-50% pueden desarrollar fracturas, ¿ya? Entonces, en estos casos, ahora se sugiere que debido a que si vas a tener pacientes que van a tener tratamiento crónico, se dé suplemento con calcio y vitamina D, ¿listo? Sin embargo, cuando hay dosis muy agresivas de lo que es los corticoides, hay que tener cuidado de otra complicación, algo que se llama necrosis avascular. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de la necrosis avascular? ¿O qué entienden por necrosis avascular? Vamos a preguntar. Yuimitza, ¿qué entiendes por necrosis avascular? Por necrosis, Avascular. mm, si no me equivoco, la necrosis avascular es la destrucción de los... no. Es una enfermedad grave que consiste en la muerte del tejido debido a la hipoxia o la falta de riesgo sanguíneo. Ya, ya. ¿Y por qué se produce eso? Mayormente por los corticoides también puede ser. Claro, causa eso, pero ¿por qué? em, por el uso prolongado o dosis altas de corticoides es una de las causas más comunes, no traumáticas. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué causa los corticoides? ¿Qué hicieron para destruir ese hueso? Mm, ¿Qué creen que ha hecho el corticoide? destruyen directamente las células óseas y al mismo tiempo bloquean los nutrientes esenciales. ¿Pero cómo? Estás bien, o sea, la idea medio que la tienes, pero exactamente cómo. ¿Qué hemos hecho que Mm, causan los corticoides? ¿Qué hemos dicho que causa? El robo de calcio en el organismo. Esa es la causa de osteoporosis, pero no de necrosis avascular.
¿Cómo es? Hemos hablado al principio de los efectos que causan los corticoides. Por los efectos que les he comentado, ¿con qué los relacionarías para que cause esa necrosis? Porque podría ser, porque aumenta la grasa dentro de la médula y colapsa los microvasos sanguíneos. O Ya es consume, una parte de la fisiopatología de la necrosis vascular, uno por la cambio de la distribución del tejido lipídico, pero no tanto así. Como hemos dicho, los vasos sanguíneos se ven más hipersensibilizados a la respuesta simpática. Por tal razón, causan vasoconstricción. Esa vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo a los partes grandes, a los lugares del hueso más vascularizados. En este caso, la cabeza del fémur. ¿Listo? Porque es en un lugar muy vascularizado la cabeza del fémur. Entonces, al disminuir el flujo, no le está llegando suficiente oxígeno. Número 2, como dices, hay un cambio de la distribución del tejido, entonces las células se hacen un poco más, los vasos se hacen un poco más duros. Punto número 3, como hemos dicho, estamos inhibiendo lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no ven? Por la parte de los corticoides. Y hay que recordar que al inhibir la respuesta inflamatoria, disminuimos una respuesta que es esencial para un proceso agresivo, que es la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Producción de nuevos vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos curando con una infección, o sea, el cuerpo es sabio e intenta, digamos, encapsular esa bola de pus, ¿y qué hace? Produce productos angiogénicos. ¿Listo? Produce nuevos vasos sanguíneos para intentar llevar la más cantidad de glóbulos blancos para poder encerrar a la infección. ¿Listo? Eso es angiogénesis. ¿Listo? En el proceso de los corticoides no se produce esta angiogénesis, la cortamos. Entonces, no hay la producción de nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Y como no hay la producción de nuevos vasos sanguíneos, los viejitos que ya se están vasoconstruyendo y están empezando a morir, entonces causa lo que es la necrosis avascular. No solo eso, sino que esta explicación también nos ayuda a entender por qué el paciente con corticoides puede entrar en falla renal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una destrucción a nivel de lo que es la capilaridad del glomérulo. ¿Listo? Por eso les he dicho, causa un efecto a nivel sistémico el uso de corticoides. ¿Y por qué les hablo de la necrosis avascular? ¿Por qué? Porque hay harto. ¿Listo? Hay mucha necrosis avascular. ¿Listo? ¿Por qué? Por uso indebido de lo que son los corticoides. ¿Ya? Yo he visto en corta carrera que ni siquiera soy traumatólogo ni tampoco soy del área de las partes de los corticoides. Como médico general he visto 2 a 3 necrosis avasculares. Eran pacientitos que hemos mandado a lo que es La Paz, al tórax para lo que es el tratamiento de un lupus, para una exacerbación de Sjögren, de Wegener, y volvían y ya no podían caminar. ¿Y por qué no podían caminar? Porque estaba totalmente destruido lo que es la cabeza del fémur. ¿Por qué? Porque hicieron necrosis avascular. ¿Listo? Entonces, estos pacientitos, o sea, los corticoides tienen su beneficio hasta cierto punto. ¿Listo? Pero también tenemos que ver que después vamos a perjudicar a los pacientes, porque estamos hablando de pacientes jóvenes. Los pacientes que tienen estas patologías mayormente son pacientes entre 30 y 40 años, son pacientes en edad activa. ¿Listo? ¿Por qué creen que muchos a veces no caminan? No es porque, digamos, tengan debilidad muscular, que puede ser, pero más que todo es porque algunos ya presentaron necrosis vascular por usos agresivos de corticoides. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que conocer efectos adversos que puede presentar. La osteoporosis es uno de ellos. ¿Por qué les hablo de osteoporosis? Porque ¿quiénes se les pincha más corticoides? A los abuelitos. ¿Listo? Y si tu abuelito de por sí, vuelvo a hacer un conjunto para que seamos conscientes. A tu abuelito, ¿qué le das? ASA. Después le das tu omeprazol, que hemos dicho que causa el omeprazol y los inhibidores los antiácidos, inhibición y la absorción de calcio, causa el final hipocalcemia. Y si de pronto ese abuelito que estás dando, que está con su dolor de espalda y cada vez le estás pinchando tu dexametasona con tu diclofenaco, aparte de que no está absorbiendo calcio, aparte de que seguro no sale a la calle porque le dé el sol, entonces, y aparte le estás inhibiendo la absorción por la parte de los corticoides, tiene más riesgo de caerse y romperse algo. ¿Listo? Entonces hay que ser conscientes de los efectos tóxicos a largo plazo. ¿Listo?
¿ya? Entonces, el tejido óseo es uno de los principales afectados, ¿ya? Punto número 2, tejido oftálmico y tejido de crecimiento. Quiere decir, los abuelitos empiezan a producir cataratas, ¿ya? Entonces, si ustedes abusan de los corticoides, puede ser que el abuelito de pronto al año o al semestre, de pronto empieza a ver menos y empiezas a ver, tiene acumulación de cataratas. Y es un abuelito que no es diabético, que no es hipertenso, pero ya tiene cataratas. ¿Por qué? Por el uso abusivo de corticoides. ¿Listo? Y por último, en niños. El tratamiento con corticoides en niños es contado. Si no es autoinmune, entonces no le des. ¿Listo? No tienes por qué darle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el niñito, si nosotros actuamos a ese nivel, lo que vamos a causar es disminución de lo que es el tejido de crecimiento y vamos a tener niños chatos, ¿ya? Y ya hemos hablado de la inmunosupresión. A pesar de que causa inmunodepresión, entonces si causa inmunodepresión, empieza a hacernos receptivos a infecciones por enfermedades oportunistas. ¿Cuáles son? Principalmente tuberculosis, toxoplasmosis, listo, algunos procesos virales, tubergalovirus, herpes zóster, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, no es solo dar corticoides porque nos da la gana, tienen sus indicaciones. ¿Es un medicamento noble y muy bueno? Claro que sí. Como hemos visto, podemos usarlo en cosas que ni deberíamos usarlas, pero sirve. Pero no es la indicación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, terapia de reemplazo endocrino. Ya, aquí vamos a ver dos enfermedades, como hemos visto, la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Addison, lo que hemos dicho, que en la cual, por la tuberculosis, por problemas autoinmunes, no hay una producción de cortisol. ¿Listo? Entonces, el tratamiento aquí es muy simple. Vamos a ver tratamiento a base de hidrocortisona endovenoso, 50 a 100 miligramos EB cada 8. ¿Por qué cada 8? Porque hemos visto que es de tiempo prolongado lento. ¿Por qué hidrocortisona? Porque tiene función mineralocorticoide y glucocorticoide. ¿Por qué le doy cualquier momento del día? Porque la aldosterona no tiene un metabolismo diario como hemos visto que tiene el cortisol. Puede ser cualquier momento. Por eso tiene horario. ¿Listo? Si nuestro paciente ya está bien, no va lastimosamente por la destrucción de la glándula suprarrenal, tiene que vivir a base de corticoides toda su vida, pues ahí podemos utilizar hidrocortisona oral, que les he dicho que viene, ¿listo? O también podemos ver fluodrocortisona, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hemos visto que tiene una función más mineralocorticoide y tiene cierta función antiinflamatoria que igual nos va a ayudar con nuestro paciente. ¿Listo? Entonces causa la insuficiencia suprarrenal. ¿En quiénes más vamos a ver insuficiencia suprarrenal? Pacientes sépticos, pacientes hepatópatas, como les he indicado. Hay una insuficiencia suprarrenal relativa en estos pacientes. Ahora, si el objetivo, digamos, es una insuficiencia, una hiperplasia suprarrenal congénita, esto ya es un poco más para lo que es el tema de lo que es pediatría. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, aquí hay que utilizar terapias de reemplazo de cortisol, ¿listo? Y hay que inhibir lo que es la ACTH, ¿ya? Entonces, dosis bajas de hidrocortisona que se ajustan con el peso y también se puede utilizar fluorocortisona, ¿ya? Entonces, los tratamientos cada vez son, como pueden ver, específicos, un poco más calificados para cada persona, ¿ya? Ahora, usos no endocrinológicos, lo que les estaba advirtiendo, ya. ¿Toda paciente con artritis, proceso autoinmune, está indicado los corticoides? Sí, ¿ya? ¿Hasta qué momento el paciente tiene que vivir con corticoides? No, ¿ok? Desde ahora les voy diciendo. Si tengo un paciente con artritis reumatoidea deformante, ¿tengo que usar corticoides? Claro que sí, hasta el momento en el que ya deje el proceso inflamatorio hasta que llegue a controlar la enfermedad y de ahí puede evolucionar a un AINE, que igual tiene función antiinflamatoria, ¿listo? O puede evolucionar a medicamentos modificadores de la enfermedad, como el rituximab, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, que son medicamentos más propios de la enfermedad autoinmune, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que se está descompensando su lupus, ¿listo? Que está con un paciente lúpico que de pronto empieza a presentar una nefropatía lúpica, que se está descompensando, ahí tengo que utilizar dosis altas de corticoides, actuar con todo, darle con todo, ¿listo? Y cuando ya haya mejorado, recién empiezo a bajar y el cambio de tratamiento a otro modificador de la enfermedad, como les digo, como rituximab, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Clave para las enfermedades reumatológicas y autoinmunes.
siempre usen al principio de la enfermedad, cuando hay un gran incendio, hay que utilizar la dosis más alta. ¿Listo? De ahí, ya controlada el incendio, vamos bajando de a poco. ¿Listo? Entonces, en las enfermedades reumatológicas y autoinmunes, ¿está indicado el uso de corticoides? Claro que sí. Enfermedades dermatológicas y oftalmológicas, ¿está indicado? Sí, en ciertos casos. Pénfigo, dermatitis y dermatitis atópica severa. ¿Listo? Mayormente esas son las indicaciones para dermatología, ¿ya? Sin embargo, van a ver que las cremas con corticoides hay un chingo y las usan para cualquier granito que salga. No es lo ideal, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay muchos granitos que salen por micosis, por si acaso. Cuando te pones corticoides, en vez de mejorar, más bien va a empeorar. ¿Listo? Si sabemos que la causa es de tipo alérgica o es un pénfigo o una dermatitis o una inflamación de la piel severa, pues ahí está indicadísimo lo que es la situación de los corticoides por crema. ¿Listo? En el caso de los ojos, mayormente tenemos lo que es la uveitis, que la uveitis es una inflamación de lo que es la uvea y tras la misma, eso puede romperse y puede causar ceguera. ¿Listo? Ya, entonces en esos casos hay que tener cuidado. ¿En qué casos más bien está contraindicado uso de corticoides para patología ocular? Glaucoma, ¿ok? Si tu paciente tiene glaucoma, tengan cuidado de dar corticoides. ¿Por qué? Porque eso va a empeorar la hipertensión intracraneal. Digo, la impresión intraocular. ¿Listo? Y al aumentar la impresión intraocular, puedes dejarlo ciego. ¿Listo? Entonces, tiene glaucoma, que es muy distinto a uveitis. ¿Listo? Hay que tener cuidado. Si es glaucoma, no hay que dar corticoides o hay que dar con cuidado con recetas de un oftalmólogo. ¿Listo? Pero si estamos hablando de cuestiones de un paciente con glaucoma y tú quieres darle corticoides, tienes que tener cuidado porque vas a causarle hipertensión. ¿Listo? Neumología, maduración pulmonar, ya les he dicho, dexametasona o betametasona en pacientes de 24 a 36 semanas. ¿Por qué? Porque queremos aumentar y mejorar la maduración pulmonar fetal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va muy bien a este tejido. ¿Listo? O sea, pasa muy bien la barrera hematoencefálica. Digo, la barrera placentaria. ¿Ya? Entonces, ¿está indicado? Sí, como les vuelvo a repetir. Asma y EPO, claro que sí. La ciclozamida, la fluticasona, la budesonida, que son medicamentos que ya hemos visto, ¿ya? Ya hemos visto en el anterior lote de medicamentos inhalatorios, ya hemos visto todos esos medicamentos. Ya hemos visto cómo actúa a nivel del sistema respiratorio para disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, sí están indicados. Oncológicos y trasplantes. Este es un tema que no hemos visto, ¿ya? ¿En qué momentos está indicado lo que es el tratamiento con corticoides? En trasplante. Todo paciente que vaya a trasplantarse necesita tomar su régimen de corticoides. ¿Por qué? Para evitar el rechazo al injerto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, se hace tratamiento primero uno o 2 días antes de recibir el implante, de ahí se pone el hígado, el riñón que necesite, y el paciente toda la vida va a tener que vivir con corticoides, ¿ya? Dosis, eso es evaluar, pero va a vivir toda la vida con uso de corticoides. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el cuerpo, si no, va a intentar rechazar ese órgano, ¿listo? Entonces, ¿estos pacientes van a vivir con complicaciones? Sí y no, porque lo que se intenta es mantener una dosis mínima de los corticoides, lo suficiente para evitar la antiinflamación. Y a estos pacientes también se les hace profilaxis, se les hace tratamientos más exhaustivos y llegan a vivir, como ustedes han visto, unos 15 a 20 años, ¿ya? Entonces, ¿puede vivir el paciente? Sí. ¿Puede vivir con sus corticoides siempre? Sí, pero de una manera adecuada. Como les digo, buscando un objetivo antiinflamatorio mínimo, lo suficiente para evitar el rechazo al injerto, ¿ya? En enfermedades oncohematológicas, ¿listo? Más que todo del tipo hematológico, ¿ya? Como leucemias, las leucemias linfoblásticas agudas, los linfomas, ¿listo? Y podemos ver que también para manejos paliativos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, un tumor cerebral. Si tienes un tumor cerebral que ya está metastásico, que ya está en hipertensión intracraneal, entonces el paciente está sufriendo con dolores severos de cabeza. Lo he visto. Tal vez ustedes vean, esperemos que no, pero duele verlo sufrir.
Entonces, a estos pacientes hay que darles corticoides, dosis altas, ¿para qué? Para que estén lo más tranquilo posible, es aumentar la dosis de analgésicos, todo lo que sea posible, ¿para qué? Para tratar de evitar que, o sea, para traer una muerte digna, se podría decir, ¿listo? Por tal razón, en los pacientes oncohematológicos o en fases terminales, toda esa situación, paliativos, se puede dar lo que es el corticoide. Y en uno que es el tratamiento por quimioterapia, porque como hemos indicado, la quimioterapia es un proceso que causa un proceso inflamatorio masivo, entonces se puede intentar dar, ¿ya? No son las primeras líneas, pero están indicados. ¿Listo? Bueno, este es un poco más del sistema nervioso central, de lo que es la inhibición de la ACTH a nivel de la hipófisis. Más que todo es usado para enfermedad de Cushing primaria, secundaria, adenomas o adenomas secretores de ACTH, ¿ya? Como han de saber, un adenoma hipofisiario puede ser hiperproductor de lo que es la ACTH, y eso va a producir, la hiperproducción va a producir lo que es el cortisol, ese cortisol desencadena en lo que es la enfermedad o síndrome de Cushing. En estos pacientitos, por ejemplo, si es que los adenomas o el tratamiento de radioterapia no es completamente funcional, lo que se indica es el tratamiento a base de pasiriotido o carbergolina, ¿ya? ¿Cómo funciona? El pasiriotido es un análogo de la somatostatina, ¿ya? Y va a inhibir lo que son las células corticótropas, va a disminuir drásticamente la secreción de ACTH. Y como va a disminuir la secreción de ACTH, va a disminuir también la secreción de cortisol, ¿listo? Las reacciones adversas, más que todo, puede producir hiperglucemia, ¿ya? Es el tratamiento usado, como les digo, para adenomas más centrales a nivel de la hipófisis, ¿ya? Y por otro tenemos la cabergolina, ¿ya? La cabergolina es un medicamento que utilizamos más que todo para inhibir la secreción mamaria. ¿Qué quiere decir? Como está como es un receptor dopaminérgico, ya inhibe lo que es la secreción de la ACTH, pero no solo de la ACTH, sino de la prolactina en muchos casos. Entonces, por eso, digamos, cuando una mamá, por ejemplo, que dio a su bebito y por mala suerte, digamos, el bebito murió, entonces ella sigue produciendo leche, ¿listo? Entonces sigue produciendo leche a nivel central. Entonces, ¿cómo se trata? Se trata con cabergolina. El objetivo es disminuir esa reacción dopaminérgica para que inhiba lo que es la producción de leche o la producción del ACTH a nivel de los receptores. Con esta razón, entonces, los pacientitos, entonces, pueden inhibir la secreción, entonces es una indicación, ¿no? No para la cuestión de los medicamentos, ¿ya? Esto es más que todo a nivel central, más que todo para manejar lo que es la ACTH, la pasirotide y lo que es la cabergolina, ¿ya? Que está mencionado en su texto, ¿ya? Y que va a actuar a nivel de la hipófisis, ¿ya? Ahora, hay medicamentos, ¿ya? Hay medicamentos que van a inhibir la producción de esteroides, como hemos dicho, no solo vamos a tener cortisol ni aldosterona, sino que también hay a veces una hiperproducción o sobreproducción de hormonas esteroideas, ¿ve? ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal puede producir esto, ¿ve? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos pacientitos con hipercortisolismo, mayormente secundario a, ¿cómo se llama esto? Tumores, toda esa situación, entonces lo que necesitamos es ciertos medicamentos que a nivel periférico puedan detener esta conversión. ¿Listo? Como hemos dicho, vamos a intentar inhibir, el cortisol. O sea, estas hormonas se producen a nivel tanto hepático como también a nivel de la glándula suprarrenal, tienen una relación, ¿listo? Por eso, digamos, los que actúan inhibidores a nivel periférico van a actuar a nivel hepático, ¿ya? Y van a bloquear ciertas enzimas, ¿listo? El más conocido es el ketoconazol, ¿listo? Que va a inhibir el CYP17, el CYP11A1, ¿ya? La metilapona, que va a actuar a nivel del CYP11B,
el etomidato, que es un antituberculoso que va a actuar a nivel del CYP11B1, y la mitotona, mitotano, que va a actuar a nivel del CYP11B1, ¿ya? Todos estos van a tener, ¿listo?, como función de inhibir esta función de los estrógenos a nivel de la glándula suprarrenal por vía periférica, ¿ya? Más que todo el ketoconazol es el que un poquito más vamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo vamos a volver a ver en el tema de antimicóticos, ¿ya? Por su bloqueo, no solo puede causar este efecto indirecto que buscamos, sino que también puede causar hepatotoxicidad, ¿ya? Y por lo que inhibe el CYP3A4-2, entonces, y no solo el CYP17, el CYP11A2, o sea, bloquea casi 3 enzimas. El ketoconazol tiene muchas interacciones con diversos fármacos a nivel hepático. Ya desde ahorita les voy mencionando. Entonces, el ketoconazol es un medicamento que vamos a seguir viendo, pero sí va a producir bastantes reacciones adversas, ¿ya? O más que todo, interacciones. ¿Listo? Ya. Eso en cuanto a uso de corticoides. ¿Dudas, preguntas o consultas que tengan? ¿Cómo es? ¿Dudas, preguntas? Doctor, ¿nos podría enviar sus diapositivas? No, ya dije que eso es piratería. Tan, 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 tan. ¿Otra pregunta con respecto a los corticoides? No. ¿Qué tal era el Wi-Fi? ¿Dudas, preguntas, consultas? Dudas vienen, dudas van. Ya. Ya que nadie quiere hablar, espero que se pueda solucionar estas cuestiones. Sin embargo, vamos a ver la cuestión de las tareas. ¿Ya? La primera tarea que quiero que hagan es, como la anterior, un crucigrama, ¿ya? De todos los medicamentos que hemos visto hasta ahora, ¿listo? Tanto de antibióticos como de hipoglucemiantes, insulinas y ahora corticoides, ¿ya? Tiene que ser de, lo pondremos poquito, 20 preguntas, ¿listo? Ya, su crucigrama, con 20 preguntas. Esta vez no les voy a pedir, ¿cómo hacemos? Ya, que sea más que todo de indicaciones y reacciones adversas. ¿Listo? Quiero que tenga más predisposición a eso porque son varios medicamentos. ¿Ya? Y como hemos visto, las indicaciones como las reacciones adversas son muy distintas de cada uno de los medicamentos. ¿Ya? Como les digo, cada vez el tratamiento es más personalizado en cuanto a la medicina. ¿Ya? Y por eso también eso es lo que quiero que vean, digamos, que abran su mente en esa situación, ¿ya? Lo voy a habilitar el día de hoy hasta el día jueves, ¿ya? ¿Por qué? Porque del jueves para el día martes voy a habilitar su otra tarea, que es el caso clínico, ¿ok? Vamos a hacer solo 2 tareas este mes, ¿ya? Y bueno, el caso clínico, ay, no sé, va a ser, creo que a base de... esto va a ser interesante. Hemos visto varias cositas este mes. Ya. El próximo tema, si no me equivoco, es antiparasitarios o antimicóticos. No estoy seguro. Ya. Con eso vamos a terminar este hito y esperemos que las cosas se solucionen para que puedan dar su examen de manera presencial. Ya. Si no, como les digo, recién les van a dar las noticias si van a ser presencial o virtual. ¿Listo? Ya me deben 2 exámenes. Voy a ver si lo hago el próximo miércoles. ¿Cuándo les daré su examen? Me deben, pero 2 exámenes. Voy a ver cómo le hago. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ahora. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nada?
No. ¿Alguien más? Doctor, por favor. Ne. Les dije que no. Pues pregunten, ¿por qué el Homero está así? Tal vez, no sé. Doctor, ¿Qué? No. por Ya, pues. ya, pues. Venga, ya, algo del tema. ¿Qué quieren saber de los corticoides? ¿A qué edad? Bueno, de las semanas de la gestación de la embarazada, ¿no? ¿Cómo saber si le tengo que dar betametasona o dexametasona o es igual, doctor? Ya, como les he indicado, el tratamiento es para maduración fetal en el caso de amenaza de parto prematuro, ¿ya? ¿Cómo se denomina la amenaza de parto prematuro? Se define como todo trabajo de parto antes de las 32 semanas de gestación, ¿listo? ¿Ya? Si tú tienes una señorita que de pronto a las 30 semanas está empezando a botar líquido, está con trabajo de parto, entonces ahí tienes que primero intentar detener el parto, ¿ya? ¿Con qué medicamento vamos a intentar detener el parto? Hemos hablado de Naines. ¿Qué medicamento era? Claro, si estuviera en vivo ya se hubiera arrojado un zapato. ¿Cómo es? ¿Alguien? ¿Qué medicamento era el que usábamos para intentar inhibir el trabajo de parto? ¿Cómo es? Indometacina, doctor. Muy bien, indometacina. ¿Ya? Entonces, lo primero que haces es le pones tu dosis de indometacina, ¿ya? Intentas disminuir, retrasar el trabajo de parto e inmediatamente después le administras tu dosis de betametasona. Primero, como te digo, la primera opción es betametasona. Si no tuvieses en tu centro de salud por alguna razón, Dios justo no compró betametasona, puedes administrar dexametasona. ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué se prefiere betametasona? Porque es un poco más afín al tejido pulmonar, sin embargo la dexa funciona. Como hemos visto, tanto la dexa como la betametasona tienen potenciales antiinflamatorios muy altos, ¿ya? Y por eso también pasa muy bien la barrera placentaria, ¿listo? Y tienen un tiempo de duración largo, ambos tienen tiempo de duración largo, entonces por eso se prefiere esos medicamentos, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos, pues, siempre y cuando sea antes de las 32 semanas, ¿listo? ¿Ya? Si hay un trabajo de parto, tú tienes una mujer embarazada de 30 semanas, está con dolor, está botando líquidos, le intentas detener con indometacina, le pinchas su betametasona y ves. Si se detiene el trabajo de parto, bienvenido. ¿Listo? Quiere decir que lo seguimos haciendo y le administras una segunda dosis al día siguiente. ¿Listo? Por si acaso. Pero si por alguna razón no se puede, no se puede detener, al menos ya has madurado el pulmoncito del bebé. O sea, la función del corticoide es tan rápida que ya ni bien le hayas puesto, ya ese bebito tiene más chances de poder respirar algo o lo suficiente hasta poder llegar a un centro de neonatología. ¿Listo? Entonces, por esas situaciones, ¿ya? No importa si es Dexa beta, se prefiere beta. Si no hay, puedes usar Dexa. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya. Preguntas. ¿Hasta quién les va a ayudar para responderle sus dudas? Doctor, ¿nos puede dar un temario de todos los temas para que podamos estudiar en orden? El temario es fácil. Ya hemos visto qué cosa hemos visto. Hemos visto inhibidores del RNA. Hemos visto después antituberculosos. Hemos visto hipoglucemiantes orales. Hemos visto insulinas. Ahora corticoides. Y la próxima clase van a ser, no estoy seguro si es antipastales o antimicóticos. Sobre todo eso va a ser su evaluación.
Así que no hay mucho que averiguar. Todos esos temas están en sus libros, por si acaso. Son capítulos. Entonces, no, pues no sé qué quieres que te, que te dé el temario. Ese es el temario. ¿Ya? Son solo 7 temas. Entonces pueden. Chavos. ¿Algo más? ¿Algo? ¿Alguna duda con los corticoides? Examen virtual, depende, pues. Si no se solucionan los problemas, va a tener que ser virtual. Si se solucionan, ni mollo, chocos, los voy a tener que ver a los ojos y ver sufrir. Doctor, Bien. tenía una duda con respecto a los pacientes con leucemia, ¿cómo corticoides directamente? Ya, como hemos dicho, ¿qué es la leucemia? Primeramente, la leucemia es una hiperproducción depende del tipo de leucemia, de linfocitos T o de linfocitos B. ¿Listo? Hay una hiperproducción de estos y estos ya empiezan a espesar la sangre, empiezan a traer distintos problemas, ¿ya? Eso es lo que pasa principalmente en las leucemias, ¿ya? Más que todo de glóbulos blancos. Entonces, en el caso de los corticoides, lo que busca, como hemos visto, es intentar inhibir lo que es inhibir las citocinas, ciertas citocinas, toda esa situación. No solo van a actuar a nivel periférico, actúan a nivel central, inhibiendo la formación de linfocitos. ¿Listo? Linfocitos T o linfocitos B o ciertos mastocitos o ciertos neutrófilos. ¿Listo? Por eso, una de las reacciones adversas de los leucorticoides a largo plazo es la leucopenia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al inhibir lo que son las señales, al inhibir lo que es la formación de elementos formes, ¿listo? Más que de elementos formes, estoy hablando de la célula blanca específicamente, entonces produce leucopenia, neutropenia, linfopenia, ¿listo? Eso es como efecto adverso. En una leucemia, lo vuelvo a repetir, hay que recordar que hay una hiperproducción de linfocitos, de neutrófilos, entonces, de linfocitos más que todo de tipo B o de tipo T, no sabemos exactamente cuál linfoma estás hablando, o de qué tipo de leucemia. Entonces, lo que queremos es con los corticoides inhibir eso, inhibir esa hiperproducción a nivel central, causar una leucopenia, se podría decir, una linfopenia. ¿Para qué? Para evitar que esa sobreproducción traiga los efectos adversos. Entonces, por eso, digamos, está recomendando en ciertas enfermedades oncohematológicas. No en todas, pero sí en ciertas. Entonces, el objetivo es eso, ¿ya? ¿Qué es lo malo? Que a veces también nos pasamos de la mano y el paciente entra en una neutropenia severa, luego causa neutropenia febril. Pero, como te digo, ese es, digamos, el objetivo en el aspecto de enfermedades oncohematológicas. ¿Otra duda, pregunta o consulta? ¿O querías otra respuesta? Está bien, doctor, gracias. Pero entonces, doctor, digamos, cuando está en tratamiento con quimioterapia, digamos, Ya. el uso de corticoides, ¿por cuánto tiempo más o menos? ¿O es, digamos, prolongado? Ya, en eso es variable según cada especialista, ¿me entiendes? Ya, en el caso del que ya esté con quimioterapia, el objetivo no es disminuir, o sea, sí es, digamos, ayudar a disminuir las formas graves, pero como hemos indicado cuando hemos visto quimioterapéuticos, hay una reacción inflamatoria, hay un CIRS en las quimioterapias. Entonces, lo que se intenta es con dosis de corticoides, no es busca una dosis alta, una dosis intermedia, disminuir un poco esa reacción inflamatoria. ¿Listo? No se usa en todos los tipos de quimioterapia, se usa en uno que otro específico, para uno que otro de cierto tumor específicamente. No te podría decir exactamente cuánto es el tratamiento de la situación porque no soy oncólogo, sin embargo, eso es muy variable según al tipo de tumor y muy variable según al tipo de tumor, al lugar del tumor y a la agresión del tumor, ¿me entienden? Porque no es lo mismo un tumor que esté en fase 3, en fase 1, que un tumor en fase 4, ¿me entienden? Hay tumores también que son más agresivos, que necesitan un tratamiento más agresivo. Entonces, todo eso son variables para determinar tu tratamiento.
Sin embargo, para uno que otro tratamiento por quimioterapia, ¿está indicado el apoyo con corticoides? Sí. ¿Listo? No es en todos, es en uno que otro. Más que todo en tumores encefálicos. Listo. Gracias, doctor. Nada, ya. Nos vemos hasta el día miércoles. Por